We're glad to be where we are today, which is once again with it established in a court of law and for the public to know that Cara Rintala strangled Anna Marie Cochran Rintala to death. La persona a la que se refieren y que llora en las imágenes es Cara Rintala, una mujer que había dedicado gran parte de su vida a ayudar a los demás en su labor como paramédica. Su vida amorosa también era buena. Había conocido a Anna Marie, surgiendo entre ellas un amor profundo que las llevó a casarse y a adoptar a una niña, una decisión que unió aún más a la pequeña familia que habían formado en el campo. Sin embargo, el 29 de marzo de 2010, la vida de esta familia feliz dio un giro trágico cuando Anna Marie fue hallada sin vida en el sótano de su hogar. A primera vista, parecía que la mujer había tropezado y caído sobre un balde de pintura. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la situación no era tan sencilla. La investigación pronto apuntó hacia la persona menos pensada, Cara. Este trágico acontecimiento desencadenó varios procesos judiciales que se extendieron por más de una década. Si deseas conocer todos los detalles de este impactante caso, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Cara Rintala. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan, y el día de hoy te traigo otro caso más. Cara Rintala nació en 1965 en Massachusetts, Estados Unidos. La información sobre su familia y su vida temprana es escasa, pero se sabe que creció en Granby, una ciudad situada en el condado de Hampshire, en el centro de Springfield. Allí se graduó como técnica en emergencias médicas, una profesión que le permitía combinar su vocación de ayudar a los demás con su deseo de hacer una diferencia en la vida de las personas. Comenzó a trabajar como bombero en el departamento de bomberos. Desde joven, Cara fue considerada una persona reservada. Guardaba sus pensamientos y emociones para sí misma, lo que la hacía sentirse aislada y dificultaba su capacidad para relacionarse con los demás. Sin embargo, todo cambió en 2002, cuando conoció a Anna Marie Cochran, una paramédica de 30 años que aportaba una energía vibrante a su vida. Anna Marie había nacido el 30 de julio de 1972 en Springfield. De su infancia se conoció poco, salvo que era hija de William y Lucy Cochran y un hermano llamado Charles. Desde pequeña, Anna Marie era reconocida por su espíritu luchador y su amor por la diversión. Vivía cada día al máximo y disfrutaba de cada momento de su vida, una filosofía que se resumía en una sola frase: amaba su vida. Desde temprana edad, había tenido sentimientos hacia otras mujeres. Según relató uno de sus tíos, a los 16 años, la joven desapareció de casa en una noche y tras una intensa búsqueda, fue hallada en un motel acompañada de otra chica. Fue en ese encuentro donde reveló a su familia su orientación sexual, algo que sus padres, con el tiempo, llegaron a aceptar. Como paramédica, Anna Marie encontró un campo donde su energía y dedicación podían brillar, y fue en este entorno donde se cruzó en el camino de Cara, quien era 7 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, y aunque su relación era poco convencional, Anna Marie era extrovertida y Cara más reservada. Las dos formaron una conexión instantánea que pronto se transformó en una relación amorosa. Su atracción y amor les llevaron a construir un hogar juntas. En 2005, Cara y Anna Marie contrajeron matrimonio en Massachusetts, convirtiéndose en una de las primeras parejas del mismo sexo en casarse legalmente en esa ciudad.
Juntas compartían grandes esperanzas de futuro y 2 años después decidieron adoptar a una bebé de 1 semana a la que llamaron Brianna, una decisión que parecía fortalecer aún más el pequeño núcleo familiar que habían formado. Sin embargo, con el tiempo, las cosas entre ellas comenzaron a deteriorarse debido a los gastos imprudentes de Anna-Marie, lo que las llevó a acumular deudas significativas con tarjetas de crédito, alcanzando los $20,000. El punto de quiebre llegó cuando Anna-Marie supuestamente cometió fraude al abrir una tarjeta de crédito a nombre de Cara. Esta situación generó un fuerte conflicto entre ambas, intensificando las discusiones que pronto se convirtieron en episodios de violencia. La situación se volvió aún más tensa en septiembre de 2008, cuando Anna-Marie solicitó una orden de alejamiento contra Cara, alegando que ésta la había golpeado. Cuando Cara fue a la comisaría a relatar su versión, no logró convencer a las autoridades, resultando en su arresto por agresión doméstica. A pesar de todo, el caso no avanzó a juicio, ya que Anna-Marie decidió retirar los cargos y la pareja intentó reconstruir su relación por el bien de su hija. Aún así, los problemas persistieron. El 12 de mayo de 2009, una llamada de emergencia desde su casa alarmó a las autoridades. Ambas mujeres insistieron en que todo estaba bien y que, posiblemente, Brianna había marcado el número por accidente. Sin embargo, ese mismo día, Cara presentó una demanda de divorcio, una clara señal de la creciente tensión. 2 semanas más tarde, Cara volvió a llamar al número de emergencias para advertir que la estaban amenazando con quitarle a su hija y que no podía comunicarse con sus abogados. Ambas se encontraron en el tribunal buscando órdenes de restricción mutuas. Cara expresó su miedo ante el juez, quien tras evaluar la situación, concluyó que ninguna de las dos parecía lo suficientemente estable para ser madre y advirtió que podría presentar cargos penales si continuaban en esa situación e incluso podría quitarles a la niña. En medio de este cúmulo de tensiones, para junio de 2009, Anna-Marie empezó a salir con una oficial de policía llamada Carla Danieli, con quien había tenido una relación anteriormente. En un corto tiempo se mudó con ella, pero para noviembre de ese año, Anna-Marie acumuló una deuda considerable de $10,000 en las tarjetas de crédito de Carla, lo que provocó una serie de conflictos entre ellas y que Anna-Marie terminara regresando a casa con Cara. A pesar de su crítica situación financiera, Cara y Anna-Marie decidieron hacer un crucero por el Caribe, creyendo que sería una buena idea para reconectar. Pero esa solución resultó efímera, ya que la luna de miel duró muy poco. Para el año 2010, además de sus problemas financieros, ambas comenzaron a interactuar con otras personas, lo que complicó aún más su relación. Cara tenía un amigo llamado Mike, y cuando Anna-Marie descubrió que su esposa pasaba tiempo con él, sintió celos y desconfianza. Las discusiones se volvieron frecuentes y el clima emocional se tornó tenso. Mientras la relación entre ellas se desgastaba, Anna-Marie comenzó a enviar mensajes a un colega llamado Mark Oleksak, quien estaba casado. Aunque Anna-Marie era conocida por ser generosa y cariñosa, poseía un extraño poder de manipulación y utilizaba su encanto para obtener favores, incluyendo el acceso a tarjetas de crédito. Comenzó a organizar sus horarios de trabajo para poder estar más cerca de Mark, hasta convencerlo de que obtuviera varias tarjetas de crédito a su nombre, acumulando en ellas $7,000 en cargos. Para finales de marzo de 2010, la relación entre Cara y Anna-Marie estaba prácticamente rota. Las tensiones entre ellas llegaron a un punto crítico la noche del 28 de marzo, luego de que Anna-Marie descubriera que Cara había invitado a un chico a la casa mientras ella estaba de guardia en la estación de bomberos. Tras un intercambio de mensajes de texto acalorados, Anna-Marie amenazó con abandonar a Cara. Sin embargo, apenas unas horas después, un trágico evento cambió sus vidas para siempre.
un cadáver en el sótano. Pasadas las 7 de la noche del 29 de marzo, Cara, sosteniendo a su hija Brianna en brazos, se presentó en casa de su vecino, a quien le entregó la niña y le pidió que llamara urgente al número de emergencias, advirtiéndole que Anna Marie estaba tirada en el sótano. Luego, corrió de vuelta a su casa. La policía y los paramédicos llegaron en solo 3 minutos. Al ingresar a la vivienda, uno de los oficiales escuchó gritos y vio que la puerta del sótano estaba abierta. Al bajar las escaleras, se encontró con una imagen aterradora. Cara, sentada en el piso, llorando, sostenía el cuerpo inerte de Anna Marie, de 37 años, en su regazo, ambas cubiertas de sangre y pintura blanca. En medio del caos y la desesperación, Cara fue interrogada en la escena. Declaró a los investigadores que no se encontraba en casa, pues había salido con su hija a hacer algunos recados para que su esposa descansara. Según su relato, ese día Anna Marie regresó a casa alrededor de las 8:30 de la mañana, pues había estado de guardia toda la noche. Explicó que ella y Anna Marie habían tenido una discusión reciente y que después de disfrutar de un desayuno familiar, Anna Marie le pidió que sacara a Brianna para dormir un poco antes de su próximo turno nocturno. Dijo que salió con la niña de la casa alrededor de las 3 de la tarde en su auto hacia la ciudad de Granby. Hizo una parada en una ciudad vecina para luego dirigirse a un centro comercial a donde llegaron justo antes de las 5. Cara señaló que mientras hacían las compras, le envió varios mensajes de texto a Anna Marie, pero no recibió respuesta, lo que comenzó a preocuparla. Después de media hora, advirtió que salió con la niña del centro comercial y condujo hasta un local de comida rápida para comprarle a Brianna un menú. Allí, intentó comunicarse de nuevo con Anna Marie, pero tampoco le contestó las llamadas. Entonces, bastante angustiada, alrededor de las 7 de la noche, llegó a casa y entró rápidamente para verificar la situación, y fue cuando se topó con la escena. Desesperada, Cara relató a la policía que no sabía qué hacer, solo quería gritar. Después de llevar a Brianna a la casa vecina, regresó corriendo para abrazar a Anna Marie, a quien describió como fría en sus brazos, mientras aguardaba la llegada de la policía. Cuando los investigadores le preguntaron qué pensaba que había sucedido, Cara sugirió que tal vez Anna Marie se había caído por las escaleras. A primera vista, todo parecía indicar que Anna Marie había tropezado y caído por las escaleras sobre un balde de pintura. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la situación no era tan sencilla. Algunas áreas de la pintura estaban secas, mientras que otras aún permanecían húmedas, lo que indicaba que el derrame no había ocurrido todo al mismo tiempo. Además, el rigor mortis ya comenzaba a asentarse en su cuerpo, lo que sugería que había pasado un tiempo desde su deceso. Además, había sangre en varias partes del sótano, incluso debajo de un cesto de ropa, lo que parecía indicar un escenario más complicado y preparado. La forma en que estaba dispuesta la escena, con marcas que sugerían una fuerte lesión, arrojaba dudas sobre la dinámica de lo que había sucedido, las cuales fueron despejadas un par de días después, cuando finalmente se obtuvieron los resultados de la autopsia. Según el informe forense, la causa del deceso de Anna Marie fue por estrangulamiento, un hecho que descartaba la hipótesis de una caída por las escaleras. Además, presentaba 23 moretones recientes y múltiples lesiones contundentes en la cabeza, lo que indicaba que había sufrido un traumático ataque manual. La autopsia reveló que una persona había ejercido suficiente presión en su cuello, probablemente durante unos 4 minutos, para causarle la muerte. Asimismo, el forense determinó que Anna Marie había fallecido entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, y que había estado sin vida en el sótano durante un período de hasta 8 horas antes de que llamaran a los paramédicos. Esto ubicaba a Cara en la vivienda para el momento en que ocurrió el crimen. Con el homicidio ahora sobre la mesa, la mirada se posó sobre Cara
quien fue rápidamente nombrada la principal sospechosa. En el departamento de policía, Cara hizo una serie de comentarios sobre Anna Marie, describiéndola como ruidosa, vaga y manipuladora, además de dar indicios de un temperamento violento. Sin embargo, antes de que la policía pudiera seguir interrogándola, decidió contratar un abogado. Entonces los investigadores comenzaron a examinar detenidamente la relación entre Cara y Anna Marie para descubrir que no todo era color de rosa, pues había un largo historial de violencia entre ambas. Pero eso no fue lo único que descubrió la policía. En medio de las indagatorias, los investigadores se dieron cuenta de que la vida amorosa de Anna Marie era más compleja de lo que parecía. Había estado involuntariamente involucrada en una relación emocional con un hombre casado, Mark, a quien justo la mañana en que falleció, le había enviado un mensaje pidiéndole que la llevara a una tienda para comprar un celular. La policía descubrió algunos mensajes de texto que Mark le envió a Anna Marie alrededor de las 2 de la tarde del día de los hechos. Además, Anna Marie había acumulado una considerable deuda en las tarjetas de crédito de este hombre, hecho que despertó la curiosidad de los detectives, pues esto podía ser un móvil para querer acabar con la vida de la mujer. Al ser interrogado, el hombre advirtió que había estado fuera de la ciudad el día del crimen, ya que su hermana estaba enferma, asegurando que tenía los recibos de sus compras. Sin pruebas en contra de Mark, este pronto fue descartado, y nuevamente las sospechas se centraron en Cara, ya que todos los indicios apuntaban hacia ella. Las dinámicas de celos, conflictos emocionales y las preocupaciones sobre la estabilidad financiera estaban en el fondo de una relación que se estaba desmoronando. La combinación de estos elementos sugería una relación profundamente problemática que podría haber impulsado a una situación cada vez más peligrosa. La cronología de ese día se volvió un punto central de la investigación. Cara salió de la casa esa tarde y, según su testimonio, no regresó hasta las 7 de la noche, pero las grabaciones de seguridad no la mostraron en público durante ese tiempo. Además, el análisis forense sugirió que Anna Marie había fallecido antes de que Cara supuestamente hubiera salido. De hecho, el rigor mortis y la pintura húmeda en la escena indicaban que había habido interferencia en la escena del crimen. La pintura que cubría el cuerpo de Anna Marie, diseñada para techos, era de un color rosa que se convertía en blanco después de aproximadamente una hora. Cuando llegó la policía, la pintura todavía era rosa, lo que sugería que Cara pudo haberla vertido sobre el cuerpo después de regresar de sus recados, lo que, aunque no la culpaba directamente, ciertamente despertaba sospechas. Además, alguien había intentado limpiar el sótano, incluyendo las estanterías y el concreto del piso, donde se encontraron salpicaduras de sangre debajo de un cesto cerca del cuerpo de Anna Marie. Si un intruso hubiera cometido el crimen, ¿por qué movería la cesta? ¿Y por qué cubriría el cuerpo con pintura? Esto pareció una táctica más bien elaborada. En cuanto al comportamiento de Cara, sus acciones al salir a hacer recados parecían tener como fin permitir que Anna Marie descansara después de un largo turno nocturno. Sin embargo, llamarla repetidamente a la hora y media de su partida hizo que algunos se cuestionaran si no estaba tratando de despertarla. Las llamadas incluían detalles sobre su paradero, lo que parecía una preparación para su coartada. Además, se encontraron marcas semicirculares en el marco de la puerta lateral de la casa, lo que sugirió un allanamiento escenificado. Los detectives analizaron los videos de las cámaras de seguridad de todo el recorrido que Cara hizo esa tarde. Según las imágenes captadas en el centro comercial, se veía en la parte trasera de la camioneta un cesto de ropa sucia y una bolsa roja. Pero, entre su salida del local de comida rápida y su llegada a casa, ambos objetos habían desaparecido. Tras una intensa búsqueda, los detectives encontraron 3 trapos en un contenedor de basura
los cuales se presumía que habían sido arrojados por Cara. Uno de ellos contenía manchas de presunta sangre. A pesar del tanteo de pruebas en su contra, había factores que podrían exculpar a Cara. No existieron testigos presenciales del crimen, ni grabaciones que la vincularan directamente al crimen. Debido a esto, la investigación se extendió por casi un año, durante el cual Cara vendió su casa y se mudó con su hija al hogar de sus padres en Rhode Island, donde finalmente fue arrestada en octubre de 2011 y acusada de asesinato en primer grado. Lo que se suponía que debía ser un cierre para la familia de la víctima se transformó en un laberinto judicial que se extendió por más de una década. Además, este caso fue significativo no solo por la naturaleza del crimen, sino también porque Cara se convirtió en la primera mujer en la historia de Massachusetts acusada de quitarle la vida a su esposa. Un largo camino hacia la justicia. A lo largo de 18 meses de investigación, el fiscal del distrito de Northwestern declaró que no había dudas de que Cara había sido responsable del crimen de su esposa. La acusación fue clara. Cara golpeó y agredió a Anna Marie con la intención de quitarle la vida. El juicio de Cara comenzó el 20 de febrero de 2013, en el cual mantuvo su inocencia. El inicio fue un momento crucial, con los jurados escuchando los argumentos de apertura del fiscal, que pintó un retrato de un matrimonio en crisis, sumido en problemas financieros y conflictos personales. Argumentaron que Cara había acabado con la vida de Anna Marie después de haber estado atrapadas en una relación llena de conflictos. La pareja se encontraba atormentada por aproximadamente $95,000 en deudas de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles, lo que había alimentado tensiones constantes. Además, se hicieron visibles las muchas discusiones explosivas que habían tenido, que incluían episodios de violencia física, conflictos por la custodia de su hija y varias órdenes de restricción. Según la reconstrucción hecha por la Fiscalía, la mañana del 29 de marzo de 2010, tras una acalorada discusión, Cara empujó a Anna Marie por las escaleras del sótano y luego la estranguló. Después del crimen, intentó limpiar la escena, pensando que podría deshacerse del cuerpo de manera efectiva. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que eliminar todas las pruebas sería más complicado de lo que había supuesto y arrojó pintura sobre el cuerpo de su esposa para confundir la escena. Dentro del contexto del crimen, surgieron detalles que fueron cuidadosamente examinados. Se alegó que Cara, después de perpetrar el crimen, salió a dar un paseo para crear una coartada. Los investigadores sostenían que el crimen ocurrió entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde del 29 de marzo, justo antes de que Cara supuestamente abandonara la casa. Sin embargo, la defensa intentó refutar la teoría del fiscal, presentando a otro médico forense que indicaba que Anna había fallecido entre las 2:30 y las 5:20 de la tarde, cuando Cara probablemente no estaba en casa. Para el Ministerio Público era notable que Cara había estrangulado a Anna Marie antes de intentar manipular la escena del crimen para hacerla parecer un accidente, argumentando que había enviado mensajes de texto a su esposa que no recibieron respuesta como parte de su intento de construir una coartada. Refirieron que tras perpetrar el crimen, abandonó el hogar a las 3 de la tarde para dar un paseo en su camioneta, con una canasta de lavandería y una bolsa roja en la parte trasera que posteriormente desaparecieron. Esta acción le permitió deshacerse de los productos de limpieza y la fiscalía sugirió que estas bolsas podrían haber contenido evidencia crucial como ropa ensangrentada. Un hallazgo significativo fue el trapo con manchas encontrado en un contenedor de desechos donde se había visto a Cara esa tarde. Para reforzar su coartada, la mujer dañó la puerta de la casa para simular que un intruso podría haber entrado en su hogar. La defensa de Cara, por su parte, sostenía que la policía había llegado a conclusiones precipitadas, insinuando la posibilidad de que pudiera haber otros sospechosos en el crimen,
advirtiendo sobre el comportamiento errático de Mark, quien había mentido sobre su paradero el día en que ocurrieron los hechos y mostró una obsesión poco saludable por su amiga fallecida, un aspecto que la defensa utilizó para sembrar dudas sobre su involucramiento en el caso. La defensa también cuestionó la prueba del trapo ensangrentado, destacando su estado de degradación, lo que dificultaba establecer si la sangre era humana o de quién era. A pesar de que la evidencia en su contra era sólida, el 13 de marzo de ese año se declaró un juicio nulo, ya que el jurado no logró llegar a una decisión unánime. Un segundo juicio tuvo lugar en febrero de 2014, pero también finalizó en un juicio nulo por razones similares. Después de 2 juicios fallidos, un tercer proceso judicial comenzó en octubre de 2016. En este nuevo juicio, hubo 2 variaciones con relación a los 2 primeros. Esta vez, los fiscales habían pedido al juez que permitiera al jurado considerar, además del cargo de asesinato en primer grado, el cargo de homicidio involuntario. Aunque para la fiscalía el crimen de Anna Marie había sido intencional y cometido con una brutalidad extrema y premeditación, propio de un asesinato en primer grado y conllevaba a una pena a cadena perpetua, debido a los resultados de los 2 juicios anteriores, esta vez pidieron considerar también el homicidio involuntario, que contemplaba la posibilidad de que el crimen no hubiera sido planificado, sino el resultado de una confrontación repentina y cuya condena podría llegar a los 20 años de prisión. Además, este tercer juicio dependió en gran medida de la declaración de un ingeniero especializado en calidad de pintura, quien afirmó que la pintura en el cuerpo y alrededor de la víctima estaba fresca. Los fiscales insistieron en que Cara había utilizado la pintura para alterar la escena del crimen, pues según el informe forense, el cuerpo de Anna Marie había estado en el lugar durante un periodo de hasta 8 horas. Tras varias horas de deliberaciones, finalmente, el 7 de octubre de 2016, el jurado encontró elementos suficientes de la brutalidad y premeditación de Cara en el crimen de su esposa, por lo que fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Parecía que la tercera había sido la vencida y que los familiares de Anna Marie por fin habían obtenido justicia. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2021, un nuevo giro se produjo cuando el tribunal más alto de Massachusetts tomó una decisión sorprendente al revocar la condena de Cara. En su decisión, el Tribunal Superior afirmó que el testimonio del experto en pintura presentado por la Fiscalía no era confiable y que debería haber sido excluido del juicio. Además, consideraron que dicho testimonio había sido significativo y probablemente influyó en el veredicto del jurado, concluyendo que el error fue perjudicial, lo que llevó a la anulación de la sentencia. A pesar de esta decisión, el juez se negó a absolverla del cargo de asesinato, lo que significó que Cara se preparaba para un cuarto juicio. Un suspiro de libertad. Mientras se iniciaba este nuevo proceso, por petición de su abogado, Cara fue liberada bajo fianza de $50,000 y se fue a la casa de su familia en Rhode Island, donde era monitoreada por GPS y debía cumplir un toque de queda impuesto por el tribunal. A pesar de esta derrota, la oficina del fiscal de distrito anunció que Cara sería juzgada por 4ª vez. El cuarto juicio, programado para septiembre de 2023, representaba una nueva oportunidad para el Estado. Sin embargo, persistían las dudas sobre la interpretación de la evidencia. La narrativa de la Fiscalía chocaba constantemente con la defensa, que subrayaba la posibilidad de que otros individuos, como Mark, pudieran haber estado involucrados de alguna manera en el crimen. La insistencia de la Fiscalía en el caso, a pesar de los años transcurridos, reflejaba un firme deseo de justicia tanto para la víctima como para preservar la integridad del sistema judicial. En este punto,
Muchos se preguntaban si el jurado creería en la culpabilidad de Cara o si la defensa lograría sembrar dudas razonables sobre su implicación en el homicidio de Anna Marie. A medida que se aproximaba el juicio, las especulaciones y el interés público aumentaban, ya que un veredicto final podría cerrar un capítulo doloroso en la vida de todos los involucrados. Dada la complejidad del caso y las emociones intensas que lo rodeaban, era difícil llegar a una conclusión definitiva sobre la culpabilidad de Cara. La opinión pública estaba dividida, y con el cuarto juicio en camino, el desenlace podría cambiar nuevamente dependiendo de la evidencia y testimonios que se presentaran. Finalmente, Cara, quien hasta ese momento mantuvo su inocencia, volvió al tribunal el 13 de septiembre de 2023 para enfrentar por cuarta vez a la justicia. Las esperanzas de justicia palpitaban en el aire, hasta que por fin, el 5 de octubre de 2023, el jurado anunció su veredicto. Cara Rintala, de 58 años, fue nuevamente declarada culpable, pero esta vez de homicidio voluntario. Las lágrimas y los susurros llenaron la sala, mientras el juez revocaba su libertad bajo fianza, marcando la segunda condena en un caso que parecía no tener fin. Tras el veredicto, Cara, visiblemente emocionada, fue esposada y detenida, mientras que la familia de Anna Marie sentía un alivio palpable al ver que se hacía justicia, pero el eco de la controversia nunca desapareció. Una semana después, se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual los fiscales argumentaron en favor de una condena de entre 15 y 17 años, enfatizando la violencia del crimen y los intentos deliberados de Cara por manipular la escena del crimen. En su análisis, describieron cómo la acusada había acabado con la vida de su exesposa durante varios minutos, lo que causó que la víctima sufriera una muerte agonizante por falta de oxígeno. Resaltaron que, aunque el jurado sugirió que el acto había sido perpetrado en el calor de la pasión, este no había sido un acto impulsivo, sino calculado, que mostró la disposición de Cara a ocultar sus acciones. Además, subrayaron que este trágico suceso había infligido un daño incalculable a muchas personas, especialmente a la hija de la pareja, que solo tenía 3 años en el momento del fallecimiento de su madre, afirmando que la única responsable de ese trauma era Cara. Por otro lado, la defensa sostuvo que Cara ya había cumplido un tiempo suficiente tras las rejas, en total 7 años, instando a que la justicia se hiciera de manera razonable y equitativa en el caso que se presentaba. Presentó su carrera como técnica en emergencias médicas y su falta de antecedentes penales como parte de su defensa, así como 40 cartas que avalaban su carácter y su papel como cuidadora de su hija. En tal sentido, la hija de la pareja, Brianna, ahora de 16 años, ofreció un conmovedor discurso. Su triste relato cautivó a todos en la sala del tribunal. Visceralmente expuso el dolor que sentía al perder a Cara, que era la única madre que recordaba. La hija recordó cómo desde pequeña convivió con la incertidumbre y el dolor de la separación de su madre cada vez que era llevada de su lado. Habló sobre las constantes cartas y llamadas que recibía de su madre durante su tiempo en prisión, enfatizando el profundo vínculo que compartían. Cada gesto de amor, como las cartas y las visitas, la ayudaban a sentirse conectada con ella. Expresó la tristeza que sentía al ser separada de Cara, comparando sus emociones con las de cuando era pequeña y no entendía por qué su madre no estaba con ella. Su corazón estaba roto por la angustia de ser apartada de la persona que más amaba. Compartió cómo la llegada a casa de su madre en 2021, tras haber sido revocada su sentencia, tuvo un impacto positivo en su vida. A partir de ese momento, logró entrar en el cuadro de honor en la escuela y unirse a equipos deportivos. Cara siempre la animaba y apoyaba para que tuviera éxito. Advirtió que ahora había esperanza de poder vivir juntas nuevamente y compartir momentos juntos, lo que significaba mucho para ambas.
la hija hizo un apasionado llamado al juez para que liberara a Cara, argumentando que ella era la persona que más la amaba en el mundo y que su ausencia había dejado un vacío en su vida. And it has been a part of my life for 12 of the 16 years I've been alive. But it has not stopped my mom from caring and providing for me. And it has not stopped me from loving my mom. My mom, Kara, will always be the mom that I have known, that will forever take care of me, and that I will always love. Keeping my mom away from me has made my life very hard and caused me a lot of pain because the person who loves me the most in the world has not been able to be with me. She has been taken away from me for the majority of my life, and in the short time my mom and I have been able to live together, we have had an unbreakable bond. Not being able to live with her breaks my heart. I cannot live without my mom. I need her. Having my mom back home means the world to me, and I am asking you to release my mom right away and let her live with me for good. Tras escuchar los testimonios y leer varias cartas de apoyo a Cara, finalmente el 19 de octubre de 2023, el juez del Tribunal Superior condenó a Cara Rintala a una pena de prisión de 12 a 14 años por el estrangulamiento de su esposa. Based on all that, I decided to give the defendant a sentence of no less than 12, no more than 14 years. La condena fue condicionada por los 7 años que ya había pasado en prisión desde su arresto y su primera condena en 2016. La audiencia, que fue emotiva y se extendió cerca de 2 horas, permitió una reflexión profunda sobre el crimen y sus consecuencias. El magistrado expresó su deber de aceptar el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado, a pesar de que muchas cartas parecían cuestionar esa decisión. Al dirigirse a la familia de Anna Marie, consideró el crimen de Anna Marie como especialmente brutal y destacó que no existía ningún remedio legal que pudiera devolverles la sensación de plenitud que habían perdido. La familia de Anna Marie decidió recordarla por su vitalidad y alegría en lugar de por los trágicos eventos de su fallecimiento. Por su parte, el fiscal del caso, aunque esperaba una condena más severa, se sintió complacido porque finalmente habían demostrado que Cara acabó con la vida de Anna Marie. Actualmente, Cara Rintala cumple el resto de su condena en el Centro Correccional Regional de Mujeres del Oeste de Massachusetts. A lo largo de los años, su caso ha despertado un interés considerable, el cual ha sido objeto de varios documentales, entre ellos Al pie de la escalera y Bajando las escaleras del sótano. El caso de Anna Marie y Cara es un trágico ejemplo de cómo las complicaciones en las relaciones personales pueden llevar a consecuencias fatales. Resaltan no solo la complejidad de las relaciones humanas, sino también la devastación que puede resultar de conflictos no resueltos. Anna Marie había estado involucrada en relaciones emocionales complicadas, incluyendo un romance con un hombre casado del trabajo, además de haber reavivado una relación con una antigua novia. Esta red de relaciones, sumada a su vínculo con Cara, le dio un trasfondo muy complejo al caso. La historia de esta pareja expone no solo los detalles de un matrimonio problemático y la escalofriante naturaleza del crimen, sino también cómo las dinámicas personales, el miedo, la desesperación y la violencia pueden culminar en tragedias devastadoras. La resolución del juicio planteó preguntas sobre el sesgo inconsciente y cómo las percepciones pueden influir en las investigaciones. Pero al final, el veredicto de culpabilidad subrayó la gravedad del crimen cometido por Cara. Sin embargo, a pesar de su condena, las dudas sobre la culpabilidad de Cara perduran. Y una pregunta queda flotando en el aire. ¿Realmente Cara le quitó la vida a su esposa? ¿O había sido una víctima de circunstancias que la habían llevado a una lucha interminable? Ahora que conocen toda la historia, ¿qué opinan ustedes? Déjennos saber sus comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más.
¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.